Hola, buenas tardes. Yo hoy día le voy a hacer una entrevista sobre la época de Pinochet, cómo fue su gobierno y eso. Me da... ¿Cómo se llama usted? Carlos Contreras Castro, ¿Y qué edad tiene? 64 años. ¿Cómo era la economía en la época de Pinochet? Bueno, en el gobierno militar ellos implantaron la economía libre de mercado, que significa que el que tiene más poder tiene más sobre el resto. Ellos siempre han trabajado con la economía de mercado a base del chorreo, que se llama, que entre más tiene el rico, más puede darle al pobre cuando siempre tenga más ellos, más poder ellos. ¿Qué pasó después de la explosión del Palacio de la Moneda? Bueno, después de la explosión del Palacio de la Moneda, los militares tuvieron que reconstruirlo, ¿no? Tuvieron que reconstruir, hacer un nuevo Palacio de la Moneda, porque ellos mismos fueron los causantes de bombardearlo, con tanques, destruirlo completamente, incendiarlo prácticamente, lo destruyeron totalmente. Con toda la gente que había adentro, murió mucha gente en ese sentido. Entonces, ¿por qué Pinochet tomó el mando como presidente y cómo fue su gobierno? Fue un gobierno dictatorial porque él no hizo elecciones, sino que se implantó como un militar más en el poder nomás y no se respetaron, no se respetó nada, no había ningún derecho social que él pudiera respetar. Ellos se implantaron solo en el poder, no, una dictadura. ¿Por qué hubo toque de queda en la época de Pinochet? Porque ellos tenían que controlar todo, ¿no? Ellos tenían que tener bajo control el país en todo sentido, en todo, en lo económico, en lo social, en todo. Por eso implantaron el toque de queda. Con eso ellos manejaban a su antojo todo lo que era lo social del país. ¿Usted cómo vivía en esa época del gobierno de Pinochet? Tristemente, porque yo soy hijo de un preso político que sufrimos mucho por las ideologías políticas. Y nadie es necesario que se castigue por pensar distinto, y ellos lo hacían, pues ellos torturaban y masacraban a la gente por pensar distinto a ellos, ¿no? ¿Cuántos detenidos desaparecieron y por qué los detenían? Por su condición política, ¿no? Por pensar distinto. Y son miles los desaparecidos y muertos en este país porque ellos lo implantaron así. La única forma que podían controlar el país es asustando a la gente, matando gente, haciendo desaparecer, quemándolo. Entonces, siempre fue así. O sea, si pensaban distinto los torturaban y los Los mataban. mataban. Ya. ¿Cómo era el sueldo de los trabajadores en la época de Pinochet? Bueno, había un sueldo mínimo, había en ese tiempo cuando ellos empezaron, porque la economía del país la destruyeron ellos mismos, había un empleo que se llama empleo mínimo, el PEG y el POG, que eran sueldos miserables, solamente para subsistir, y ahí había que arreglársela como fuera, pero los primeros años fueron muy difíciles. ¿Cuántos años tenía usted en esa época? 13 años. Y a los 13 años uno ya se da cuenta de lo que está pasando en su país, más en su familia. ¿Quién le puso fin al gobierno de Pinochet? ¿Ah? ¿Quién le puso fin al gobierno de Pinochet? La misma gente, con el mismo pueblo, se cansó de tanto abuso, de tanto maltrato que estuvieron obligados a hacer elecciones libres como correspondía, porque él se autodominó presidente de la República, él nunca lo eligieron, él se eligió él solo. Y con el correr de los años, después de 17 años, se hizo elecciones y quedó fuera. ¿Cuántos años estuvo Pinochet en el poder? 17 años. Augusto Pinochet, ¿y por qué se autoproclamó como presidente? Augusto Pinochet va a ser siempre en nuestra historia un dictador. El que se haya proclamado el presidente de la República, algunos lo reconocerán, pero el resto del país nunca lo va a reconocer. Él fue un dictador, nada más que eso. ¿Cuáles eran los otros integrantes de la Junta de Gobierno de Pinochet? Estaba el comandante en jefe de la Marina, que era Toribio Merino, el de Carabinero, que era Mendoza, y el de la FACH, que era Gustavo Lee. Y como última pregunta, ¿a qué edad murió Pinochet y cuándo acabó la dictadura militar? Bueno, Pinochet ha muerto como a los 84 años, pero nunca fue juzgado, nunca se le hizo un juicio.
nunca pudieron condenarlo porque el poder lo tenían ellos, siempre lo han tenido, y se murió impune. Y ¿qué más te puedo decir? Que toda la vida este país va a recordar eso, lo triste que fue su legado, un legado de odio, de muerte, de sufrimiento para muchas familias. Ya, gracias por la entrevista, eso fue todo. De verdad, muchas gracias. Ahora sabemos mucha más información sobre lo que pasó en esa época y cómo se vivieron esos días cuando estaba Pinochet como presidente. Gracias.